Hechos, en el capítulo número 16, y vamos a leer de los versículos 22 al 34. Antes me da gusto ver a Caro, tenía dos domingos que no estaba. Qué bueno, Caro, que estás aquí. A Fer, qué bueno que estás, Fer, me da gusto verte. Nos sigue faltando Nuri y Ámbar, pero yo sé que Dios está ahí con ellos y que Dios les bendiga. Denles nuestros saludos. Y también me da gusto ver a Raúl y a Gaby. Qué bueno que están aquí, Dios les bendiga. Creo que el mensaje es para todos, pero pensé particularmente en ustedes. Dígame, ustedes tres, pero es para todos, no nada más. Yo espero que sea de bendición para todos, hermano, en esta tarde. Hechos 16, de los capítulos 22 al 34. Amén. Hechos 16, de los versículos 22 al 34. Amén. Le voy a pedir que si se puede usted poner de pie, lo haga, y que una vez que se siente, procure que no le dé sueño, porque el calor está bueno, ¿sí? Y procuremos estar despiertos. Hechos 16, del 22 al 34, lo vamos a leer alternadamente. Dice así: yo leo el 22, usted lee el 23 y juntos leemos el 34. Hechos 16, del 22 al 34. Dice así: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando hasta el dinero y los guardasen con seguridad. El cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de la cabeza, no a de la noche, la boda y las Juntos, luego los llevó a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, estamos delante de ti. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad, Dios, de leer tu palabra, Padre. Nos da la oportunidad de asimilarla, Padre Celestial. Te pido ahora, Dios, que sea bendición, que sea agua fresca para nuestra vida, Dios, que podamos comprenderla. No solo leerla, sino comprenderla, Padre Celestial. Posa tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y Padre Celestial, que Dios, al leerla, al comprenderla, tengamos esa capacidad, Dios, esa felicidad de Dios de asimilarla, porque tú nos has hablado en esta tarde, Dios. Te pido por cada uno de nosotros, Padre, que sea de bendición, que sea de convicción esta palabra, Padre. Te lo pido y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Hoy vamos a ver un pasaje, hermano, que es bastante conocido, ¿sí? Que habla precisamente de... Usted sabe que el libro de los Hechos se llama así, porque son los hechos, los acontecimientos, las experiencias del pueblo de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Jesús. Una vez que Jesús murió, una vez que Jesús ascendió al cielo, los discípulos de Jesús entendieron el mensaje y empezaron a extender el evangelio por su región. Por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Bueno, el libro de Hechos también relata la conversión de un hombre que es importante para nosotros por su divulgación del Evangelio. La conversión de Saulo, que después Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Él, a raíz de que él se convierte, él empieza a extender el Evangelio, hace viajes misioneros para extender el Evangelio. Bueno, como esto no era bien visto por las autoridades de aquel tiempo, por las autoridades romanas, ¿sí? Empezaron a perseguir a los cristianos, en general, ¿sí? Y entonces, dice la palabra de Dios, que en el capítulo número 16, dice que Pablo y Silas estaban en una ciudad en Filipos, ¿sí? Y a una mujer que se llamaba Lidia los hospedó, ¿sí? Pero dice que cada vez que iban a la sinagoga a hablar de Dios, a hablar de Jesús, había una mujer que los exaltaba mucho, una mujer que se dedicaba a la adivinación, ¿sí? Es decir, que leía cartas o que tenía cosas de adivinación y que siempre los exaltaba, ay, mire, estos son hombres de Dios, y cada vez que pasaban enfrente, estos son hombres de Dios. Pero ella era una mujer que era contratada por gente importante para hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Bueno, cuando Pablo ve que esta mujer los exalta mucho, la reprende y le dice, salga de ella, era un demonio el que tenía. Entonces le dice que salga, ¿sí? Esta mujer se convence, le sale eso, pero eso era una amenaza para la gente para la que ella trabajaba. ¿Por qué? Porque ella cobraba por hacer esos servicios. Entonces, al ya no estar ella, ya no tenían ingresos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, eso provoca que a Pablo y a Silas los metan a la cárcel. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque a los líderes, a los padrotes o como le quieras llamar, ¿sí? Ya no le convenía que hicieran ese tipo de cosas, puesto que no les ingresaba dinero, ¿sí? El caso es que los meten a la cárcel. Meten a la cárcel a Pablo y a Silas y están encarcelados, ¿sí? Y lo que hacen Pablo y Silas en la cárcel, contrario a lo que muchos podemos pensar, se ponen a cantar, porque además fíjense lo que dice. Primero los azotan, versículo 22. Entonces agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, es decir, la gente importante, la gente que tenía capacidad de decisión, los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Es decir, primero los golpearon, luego los martirizaron. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿sí? Al cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Es decir, les pusieron unos guardas, no son guardas, se llaman, tiene otra palabra, los que cuidan las cárceles, ¿cómo se llaman? No tiene otro nombre, ahorita me recordaré, ahorita me recordaré. Bueno, pero no solamente, sino que los meten hasta el fondo de la cárcel, es decir, para que si en algún momento se quieran salir, les sea más difícil. Y además les ponen unos cepos, unos custodios, es la palabra correcta, gracias hermano Raúl, ¿sí? Le ponen custodios, los meten hasta el fondo y además les ponen unos cepos, así como las caricaturas, las que vemos que los amarran de aquí, para que ahí no se puedan mover. Bueno, porque los consideraban unos presos de alta peligrosidad, por lo que habían hecho, ¿sí? Bueno, ellos, estando ahí en la cárcel, dice la Biblia que se ponen a cantar, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Lejos de ponerse a preocuparse, se ponen a cantar. Se ponen a cantar de tal manera que seguramente al carcelero, al encargado de la cárcel,
no sé si usted ha dormido con el radio puesto o con una música así, que lejos de quitarle el sueño lo arrulla, ¿no? Entonces seguramente al carcelero esos cantos de alabanza de Pablo y de Silas lo arrullaron, porque vea lo que dice más adelante, ¿sí? 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas del todo se soltaron. Se despertó el carcelero. ¿Qué lo despertó? El temblor. Es decir, él estaba dormido escuchando los cantos, o se quedó dormido escuchando los cantos de Pablo y Silas, que estaban hasta el fondo, ¿sí? Pero lo que lo despertó no fueron los cantos, sino fue que hubo un temblor, un gran terremoto, de tal manera que se abrieron todas las puertas, y dice que también las cadenas. ¿Qué terremoto tan singular? Porque, digo, en un terremoto pueden caerse las paredes o un edificio, pero que se abran las estas, ahí estuvo lo singular, ¿no? Sí, porque dice, fíjese, fíjese, versículo 26, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Versículo 27, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Fíjese que hay un antecedente, porque era muy probable que a este hombre, si las autoridades, si sus jefes y sus superiores hubieran visto que estos presos se iban a huir, a correr, muy probablemente le iban a matar a él. Hay un antecedente. Vaya conmigo por favor a Hechos 12, en el versículo 18. Hechos 12, 18. Hubo un antecedente porque Pedro también estuvo en la cárcel en una ocasión, y dice la Biblia también que él vio una visión y de repente se abrieron las puertas de la cárcel y él salió por el medio todos se quedaron dormidos y él salió, ¿sí? ¿Qué le pasó a los custodios? Qué bueno que me recordó el hermano Raúl la palabra. ¿Qué le pasó a los custodios, valga la redundancia, que estaban cuidando a Pedro? Fíjese lo que le pasó al versículo 18 de Hechos 12. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué había sido Pedro. Pero Herodes, el 19, pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿Qué le pasó a los custodios? Los mataron porque se quedaron dormidos, porque no cuidaron bien, porque no hicieron su trabajo. ¿Cuál es la función de un custodio? Pues cuidar a los presos, ¿no? Y de repente se le van todos, pues ¿qué? ¿No? Entonces, regreso a Hechos 16. Seguramente ¿qué le iba a pasar al carcelero? ¿Lo iban a matar? ¿Por qué? Pues porque aún con el temor su función era cuidar a los presos. ¿Sí me explicó? Y entonces dice él, pues antes de que me maten, ¿qué? Pues yo me mato, porque de todas maneras no solamente me van a matar, sino me van a torturar. Mejor yo me mato y antes de que otra cosa pase. Dice entonces el versículo 28 de Hechos 16. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Curiosamente no se echaron a correr los presos. Todos estamos aquí. No se ha ido ninguno, pese a que las cadenas se abrieron, pese a que se abrieron las puertas de la cárcel, aquí estamos, ¿sí? Y entonces, quiero suponer que el carcelero, escuchando los cantos previos al temblor, y esa actitud de Pablo y Silas, le hizo cambiar y tener una percepción distinta de los hombres que estaban ahí. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el versículo 29. Entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas.
Fíjese, hermanos, este carcelero vio algo distinto en estos dos hombres. Lo más fácil hubiera sido echarse a correr, pero ellos dijeron, no, estamos presos, aquí nos quedamos, pues, que tenemos chance de irnos, aquí nos quedamos. Eso, y que se hayan puesto a cantar en la noche. ¿Usted se ha puesto a cantar cuando está en el hospital? Oh, Dios, gracias porque estoy aquí en el hospital, gracias, muchas gracias, Señor. Híjole, hermano, difícilmente hacemos eso, ¿a poco no? No, hombre, cuando uno está en el hospital está preocupado. Les digo a título personal, yo nunca he pisado una cárcel, y espero Dios no pisarla nunca, pues, pero me imagino que el ambiente tampoco no es muy agradable, ¿no? Como para estar cantando, ¿sí? Bueno, Pablo y Silas cantaban. Pablo y Silas estaban, no sé si felices, pero sí estaban cantando, estaban ahí, alabando a Dios, ¿sí? Bueno, el carcelero vio eso. Pero fíjese, hermano, ¿sí? Posteriormente viene una pregunta que es bien esencial, ¿sí? Versículo 29, entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Curiosamente, ahora el preso, los presos eran los dueños y el carcelero era él que estaba pidiendo misericordia, porque dice que se postró a sus pies, imagínense, el carcelero hincado y los presos aquí. ¿Sí me explico? Hincado el carcelero, ¿no? Se supone que tenía que ser al revés, ¿no? Puesto que el carcelero era el jefe y los presos pues tenían que de alguna manera obedecerlo, ¿no? Bueno, pero él hace una pregunta que es bien interesante. Dice, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que hace este hombre, ¿sí? Es bien importante, hermano. El versículo 31, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este versículo, hermano, ha creado mucha controversia dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? He escuchado muchas interpretaciones de este versículo. Y una de ellas, de una hermana que decía, es que toda mi familia es salva. ¿Y por qué? Porque yo oro por ellos, y como yo vengo a la iglesia, yo procuro seguir a Dios, ella también es salva. ¿Y dónde se basa? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, como yo creo en que Jesús es mi Salvador, mi casa también es salva. ¿Sabe que esa es una mala interpretación de este versículo? Es una mala interpretación, ¿sí? Porque fíjese lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más. Y a todos los que estaban en su casa. Y a todos los que estaban en su casa. Es decir, no sé si la palabra aquí, si estos versículos, si entre el versículo 31 y el versículo 32 pasó algún tiempo, ¿sí? Porque él dice que él todavía, entiendo yo, estaba en la cárcel. Ajá. Pero el versículo 32 dice, le hablaron la palabra del Señor a él, ¿a quién él? Al carcelero, ¿sí? Y a todos los que estaban en su casa. Pero en ese momento, los que estaban en su casa no estaban en la cárcel. Estaban en su casa, ¿sí? Luego dice el versículo 33, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y el versículo 34, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Muy probablemente nos lleva a la especulación. Los llevó a su casa a Pablo y a Silas, y ahí Pablo y Silas le exponieron a su casa, es decir, a todos los miembros de su familia, el evangelio. Es decir, al carcelero propiamente se lo expuso luego ahí. Una vez que él aceptó a Cristo en su corazón,
Les dijo, vénganse, vamos a la casa. Ajá, ¿sí me explicó? Ya en su casa, quizás a su esposa, a sus hijos, Pablo y Silas le expresaron y le dieron el plan de salvación y ellos aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? La salvación, y esto es lo que yo quiero que se lleve hoy, en esta noche, en esta tarde, hermano. La salvación es personal. La salvación no se da por ósmosis, hermano. La salvación no se da que si yo vengo, entonces ya toda mi familia que no viene, ya es salva. ¿Sí me explico? El versículo 32 dice, a todos los que estaban en su casa, es decir, todos los que estaban en su casa también aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Sí me explico? No es porque yo vengo, ya mis hijos son salvos por el mero hecho de yo venir, o que mi esposo es salvo por el mero hecho de que yo vengo por ósmosis, ya él también es salvo. No, hermano, la salvación es personal e intransferible. ¿Sí me explicó? Cada quien tiene que aceptar a título personal, de manera individual, a Cristo en su corazón. ¿Sí me explicó? Debe de aceptarlo. No es que yo, porque yo oro por él, automáticamente va a ser salvo. Sí ayuda la oración. Sí ayuda que yo ore por esta persona. Sí ayuda que yo pida por esa persona. Pero si esa persona no acepta a Cristo en su corazón, no es salva. Por el mero hecho de que yo ore por él. La decisión de seguir a Cristo, insisto, es personal, es individual. No hay una salvación colectiva. No hay algo que tú digas, es que como yo ya lo hice, él también lo es. ¿Sí? Porque es mi hermano, porque es mi familiar, porque es mi papá, porque es mi mamá. No, hermano, es personal. Por eso, me presentaron a él el evangelio. Dijo, caramba, esto sí me gusta, voy a llevárselo a los míos. ¿Quiénes son los míos? Mi familia, mis hijos, mi esposa. Oigan, ¿qué creen? Pasó un terremoto sin yo, sí. Pues mira, estos hombres querían irse. Me dijeron que algo tenían distinto. Les dije, ¿cómo tengo que ser salvo? Me lo presentaron. Vengo a presentárselo también a ustedes. ¿Sí me explicó? Y ahí dice precisamente, ¿sí? Que los llevó a su casa, versículo 33, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Sí? El carcelero fue salvo, pero su alegría más grande fue que no se quedó solo él, sino que fue compartir con su familia. Así que cada persona en su casa recibió una explicación del evangelio. No solo se lo dijeron al carcelero y esperaron que todos los demás fueran salvados como resultado. Les explicaron la palabra del Señor a todos y significativamente es evidente que quienes estaban en su casa tenían la edad suficiente para que les hablara la palabra del Señor. ¿Sí? Es decir, hermano, y esto es lo que quiero hoy, insisto, que se lleve hoy en esta tarde, hermano. La salvación, aceptar a Cristo, es personal. No se da por ósmosis, no se da porque yo traigo la Biblia y ahora tú la cargas también. No, hermano, la salvación tiene que ser un proceso personal. Sí, personal. Tenemos que aceptar a Cristo de manera personal, de manera individual. Ayuda mucho, hermano, que vengan los dos. Ayuda mucho que uno se apoye en el otro. Sí, eso ya es lo mejor, hermano. Que vengan los dos agarrados de la mano, compartiendo la misma Biblia. Eso ayuda mucho, hermano. Sí. Pero el proceso de aceptar a Cristo en nuestro corazón es de manera individual, de manera personal. Cada quien, hermano, tiene una percepción distinta, incluso aquí mismo hoy en día, incluso en este momento, ¿sí? Ya hemos comentado que cada quien selecciona lo que más le resalta de un discurso, de una predicación,
de un canto. Yo hoy me voy con el canto de Cara a Cara, por ejemplo, de Marcos Vidal. Muy bonito canto. Y a lo mejor de todos los cantos que cantamos, ese va a resaltar para mí hoy, ¿no? Y cuando al rato Yuli me pregunta, oye, ¿y qué cantos cantaron? Pues mira, cantamos como 4 o 5 cantos, pero el que más me gustó fue el de Cara a Cara. Ah, ¿y cuál fue el demás? Pues ya no me acuerdo, a lo mejor, ¿sí? Y a lo mejor otro día, no, pues es que a mí me gustó más el primero, ¿sí? Ah, es que estuvo bonito, fue el que a mí me gusta. Bueno, está bien, porque cada quien selecciona lo que más le atrae. ¿Sí me explico? Hermano, la salvación tiene que ser personal, es intransferible. Yo no puedo trasladar la salvación a mis hijos, por eso necesitamos que vengan nuestros hijos, por eso que deseamos que vengan nuestros hermanos, que vengan nuestros papás, que vengan. ¿Para qué? Para que ellos también escuchen, porque el oír, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Sí? Yo no puedo trasladar mi fe a otra persona. La fe es mía, mis convicciones son mías. O no, cada quien tiene una percepción distinta, pues, de lo que sucede. Cada quien, hermano, por más que estemos juntos, podemos compartir muchas cosas, pero el concepto, la percepción la traemos cada quien aquí. ¿Sí? Hermano, yo sé que aquí somos salvos, ¿sí? Hermano, no pierda su salvación. Convénzase cada vez más de Dios. Invite a los suyos a también convencerse de su fe. Sí. Pero mira, hermano, no quiero ser grosero ni mucho menos. Hay gente que le presentas y le vuelves a presentar el Evangelio, ¿y qué cree que dice? ¿Le ha pasado? ¿Los ha visto? Oye, mira, que Cristo te ama, que esto, que lo otro. Le vuelves a decir, le das testimonio. Te escuchan, pero así como les entra por aquí, les sale por acá. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Tampoco esto es una imposición, ¿eh? El Evangelio no se puede imponer a nadie. El Evangelio, insisto, es una decisión individual y voluntaria, además. Me da gusto que esté Raúl y Gaby, porque precisamente cuando estaban, cuando entraron, yo estaba orando por ellos, decía, Dios, híjole, ojalá vengan. Y en eso volteo, iban entrando, y dije, amén, gloria a Dios. Y lo digo por cada uno de nosotros, hermano, ¿sí? Yo quiero pensar que cada 8 días podemos contar con usted, pero mira, hoy no vino Yuli al cuadrado, ¿sí? Y no vino doble Yuli, ¿no? Por circunstancias, por algunas cosas que luego pasan, que hay que atenderlas. Yo lo entiendo, hermano, perfectamente, no es ninguna ofensa, ni quiero hacerla sentir mal. No, yo entiendo que si no están aquí, es porque realmente no pudieron estar. ¿Sí me explico? Eso me queda claro. ¿Sí? Bueno, hermano, pues no le vamos, y para el 8 días, dentro de 8 no le damos talento, porque no vino hace 8 días, ¿no? No podemos hacerlo esto, hermano, porque sabe que todo esto es voluntario. ¿Sí? Quien controla nuestra voluntad es Dios, y yo estoy seguro que mi hermana Yuli, donde está diciendo 1:32, pues yo creo que ya está la predicación, ¿no? Yo creo que ya está la predicación, yo creo que ya irán terminando, un poco más, poco menos, ¿no? Hermano, ¿por qué todo esto es voluntario? ¿Sí? Por eso me da gusto que su voluntad esté sujeta a los pies de Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Hermano, la salvación. Usted puede invitar a otro a ser salvo. Pero lo hemos dicho, las invitaciones, ¿para qué son? ¿Para ir o para no ir? ¿No? Si usted le invitan a los 15 años de su sobrina, ¿qué crees? Ese día no puedo porque tengo que trabajar, ¿no? Y está por encima el trabajo, y la invitación a los 15 va a ser, pues ni modo, pues, era una invitación, no es a fuerzas. Me hubiera gustado que estuvieras, pero si no vienes, pues no se va a suspender la fiesta por ti, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bueno, hermano, la salvación es una forma de controlar la voluntad que tenemos delante de Dios. Yo sé que usted es salvo, y si usted no es salvo, acepte a Cristo en su corazón. Acepte, no sé cómo este carcelero, me llama la atención, porque el carcelero no dijo, oigan, ¿por qué no se fueron?
Oiga, ¿por qué están aquí? Oigan, qué bueno que no me van a matar porque ustedes no se han ido. Hombre, lo primero que contesta que hace el carcelero que pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Se va directamente a la salvación el carcelero. ¿Y sabe por qué? Porque el testimonio que estaban dando Pablo y Silas era impresionante. Primero cantando, ajá, en una situación de peligro, en una situación donde estaban recién golpeados. Dice, lo leímos, ¿no? Otra vez el versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, o sea, les pegaron, les dieron una buena calentadita, le pusieron, ajá, y los tipos lejos de quejarse, se ponen a cantar. Eso es dar testimonio, hermano. ¿Ah? En primera y en segunda, teniendo la oportunidad de vivir, les dicen, no, aquí estamos esperando a ver qué nos van a hacer, ¿no? Y tercera, le dice, no te mates. ¿Ah? Le dice al carcelero, no te mates. O sea, ¿qué había dicho Pablo? Pues que se mate, ¿no? Total, es su bronca. Sí, no te mates. Eso es testimonio, hermano, de tal manera que el carcelero lo primero que dice es, los he escuchado cantar, los he escuchado alabar a Dios, no se van, todos me dicen que no me mate, ¿cómo puedo ser salvo? Quiero tener de eso que ustedes tienen. ¿Sí? Además la actitud, ¿no? del mismo carcelero, de sorpresa, porque cuando muchos se están quejando, se están lamentando de estar ahí, el carcelero los están escuchando cómo alaban a Dios. ¿Sí me explico? Sí, lo que dice mi hermano Raúl es correcto. ¿Sí? Todo eso es testimonio de tal manera que lo primero que pregunto es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo creer en el Dios que ustedes están creyendo? Y entonces sí, va y le dice a su familia, a los más cercanos a él, mira, acabo de entender una nueva forma de ver la vida. ¿Sí? Hermanos, la salvación es personal e intransferible. Lo que sí podemos hacer es que una vez que la tenemos nosotros, extenderla a los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Papá, mamá, hermanos, los más cercanos, hermanos. ¿Sí? Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Josué lo dijo de otra manera. ¿Se acuerda cómo lo dijo Josué? ¿Se acuerda cómo lo dice el texto que decimos al final? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo hemos comentado, no es una falta de cortesía, no es una mala educación decir yo, porque regularmente decimos, es que mi casa y yo, ¿no? Por cortesía. Cuando viene, pues, usted y yo primero, usted delante, ¿no? Es una cortesía decir, comúnmente decimos cuando ocupamos esa expresión de primero yo, el burro por delante decimos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo decía? Es que el burro por delante, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá no es una falta, no es una descortesía decir que yo, porque para que alguien se acerque a Cristo es yo y mi casa, yo. ¿Sí? En este caso fue primero el carcelero y una vez que fue el carcelero, lo llevó a su casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Bueno, pues aquí el carcelero dice, yo ya lo recibí, ahora voy y lo extiendo a mi casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hermano, usted es salvo, compártalo con los suyos, compártalo con los que está aquí, ¿sí? Con los que tiene cerca, ¿sí? Pero primero tenemos que ser salvos nosotros, invitarnos a los demás. Ya si los demás no quieren, pues mire, tendrán su pago, tendrán su recompensa en función de lo que hagan. ¿Sí me explico? Póngase de pie, hermano, póngase de pie, ¿sí? Y eso era lo que yo quería, hermano, que nos lleváramos ahora. Sí, el Evangelio está para todos, pero ¿sabe quién? Solo aquel que le acepta. Es para todos, todo aquel que quiera venir delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a decirle que podamos comprender lo que Dios nos dice en esta tarde. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial,
Padre bendito, estamos una vez más en tus manos, Dios. Padre bendito, tú nos has dado las salvaciones para todos, Dios. Las salvaciones para todo aquel que te quiera aceptar, Padre bendito. Es para todo aquel, Padre bendito, que quiera ser tu hijo, sí, Padre. Pero todo aquel que quiera hacerlo, Padre, la salvación es personal e intransferible, Padre celestial. Dios bendito, primero nosotros, Dios, primero como este carcelero que lo entendió, que lo comprendió y lo extendió a su familia, Padre celestial. Padre, permite, Dios, que nosotros podamos comprender que primero la salvación empieza por nosotros y después se extiende a nuestra familia, Padre celestial. Este hombre, Padre, entendió quién eras tú a partir del testimonio de Pablo y de Silas en esa cárcel. Josué le decía de otra manera: mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, la salvación empieza por nosotros, Jesús. La salvación empieza por mí, Padre, y se extiende a mi casa. Padre celestial, permite que los que estamos aquí podamos extender la salvación que hemos recibido, la salvación que ya tenemos, Padre, que la podamos extender a nuestra familia, a los nuestros, Padre celestial. Primero nosotros, Dios, primero tú en nuestra vida y, Padre celestial, extenderla a los demás, Padre bendito. En tus manos estamos, Padre. Convéncenos cada vez más de ti a cada uno de nosotros, Dios. No podemos dar lo que no tenemos, Padre. No podemos decir somos salvos, no podemos extenderlo a los demás si primero no somos salvos nosotros, Jesús. En tus manos estamos, Padre. Te glorificamos y te alabamos, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por la palabra de nuestro Dios.